El año 2017 ha sido muy activo para la sociedad civil de la República Dominicana, no solo por el movimiento Marcha Verde y la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, sino por las muchas otras actividades en las que obviamente se comprometieron las organizaciones de la sociedad civil, activaron, estuvieron dando seguimiento a los temas relacionados con el medio ambiente, al tema de la educación, la inversión del 4%, el Código Penal de República Dominicana y, por supuesto, actuando políticamente, intentando conseguir, por ejemplo, que el Ministerio Público pudiera investigar el tema del financiamiento en las campañas electorales, por ejemplo. Se sometió una propuesta, una denuncia al Ministerio Público que todavía no tuvo ni parece que vaya a tener respuesta, de varias organizaciones, 5 organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que este año no se puede decir que la sociedad civil se haya desinteresado o que se haya reducido. Es verdad que muchos o algunos dirigentes de sociedad civil pasaron al gobierno, pero eso tampoco ha significado que el gobierno haya recibido el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Gremios empresariales han mantenido, en algunos casos, con más énfasis o con menos, pero posición crítica sobre aspectos relacionados con el gobierno. Instituciones académicas han mantenido el trabajo de investigación y posicionamiento. INTEC acaba de, en estos días, hacer un pronunciamiento sobre el endeudamiento externo, lo que representa también asumir responsabilidades. Hoy hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, un abogado, miembro de la sociedad civil, directivo del Movimiento Cívico Participación Ciudadana y un militante social importante que no está en ningún partido político, pero que sí activa políticamente desde las organizaciones de la sociedad civil. Y nos interesa conocer qué piensa Pancho sobre cómo ha sido este año luego de este pequeño balance que yo le he adelantado. Bueno, gracias Fausto. Efectivamente, 2017, que está prácticamente terminando ya, es un año que representa avances importantes desde el activismo social. Sí. Y hay que verlo de esa manera. La gente cuando pasa balance al año piensa que el 2017 fue un año malo y lo mira solamente de esa manera. Sí. Y cuando uno habla del caso de Brecht, esa gran sombra que cubrió todo el territorio de la República Dominicana y se extendió allende sus fronteras, por toda Latinoamérica, llegó hasta África, pues la gente dice, eso es negativo para el país, que se haya dilucidado de manera internacionalmente, que República Dominicana pues compite con los países donde se dieron más sobornos a oficiales públicos. No es nada para sentirse pues agradecido, ni mucho menos para mirar el futuro con optimismo. Pero esa gran sombra, como yo digo, que constituyó el caso de Brecht, también trajo luces importantes. Y una de ellas fue, tú lo estás llamando como que este fue un año muy activo para la sociedad civil. Fue un año muy activo para la sociedad civil, que sociedad civil no es más que la ciudadanía organizada, pero también fue muy activo para la ciudadanía en sentido general, porque ayudó a levantar, el caso de Brecht, la conciencia ciudadana sobre los problemas que trae la corrupción y la impunidad. Y bueno, claro, surgió la Marcha Verde, y algunos dicen, bueno, ¿y cuál va a ser el futuro de Marcha Verde? Eso lo veremos más adelante. El año que viene, pues Marcha Verde tiene retos importantes. Sí, hay un debate sobre si Marcha Verde debe convertirse en partido político, si debe participar en las elecciones aliado a algún tipo de organización, Pero mientras si tanto, no, exacto. yo veo a Marcha Verde como un producto de ese levantamiento de la conciencia ciudadana Sí, que provocó el caso de Brecht. sí. Hay que decirlo de esa manera. Es decir, surge porque existió el caso de sobornos de Odebrecht. Porque lo tradicional era que esos casos de corrupción que se suceden todos los años, como son locales, aquí el gobierno, cual que sea el gobierno, el actual y lo han hecho los anteriores, no importa quién sea el presidente, lo manejan a través de ese tinglado
de comunicadores que tiene, que permite pues esconder debajo de la alfombra la suciedad que no se quiere mostrar en público. Pero aquí ocurrió que la información no venía localmente, sino que venía de fuera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. No, y después del Departamento de Justicia, de los fiscales en Brasil, y después de los fiscales en Brasil, en cada uno de los países, todavía hoy, ¿qué estamos hablando en los últimos días? De Pedro Pablo Kuczynski y la posibilidad de que sea destituido como presidente de Perú por el caso de Brecht. O sea, y cuando todo eso llega a República Dominicana, genera indignación en la ciudadanía, sobre todo cuando examina qué está ocurriendo en nuestro país con ese mismo caso. Sí. Entonces, yo por eso digo, claro que el caso de Brecht fue muy negativo para el país, pero ayudó a qué, y eso es algo que la propia Marcha Verde ayudó a crear y está ahí como un activo de la Marcha Verde. Ayudó a levantar la conciencia y a lograr que el tema de la corrupción y la impunidad, que usualmente estaba en las encuestas como una preocupación en el quinto, sexto, séptimo lugar de la ciudadanía, hoy está, de acuerdo con las encuestas más recientes, en el segundo lugar, solo detrás de la inseguridad ciudadana. La delincuencia, sí. La delincuencia, la criminalidad. Ahora, ¿fue Danilo más inteligente que los presidentes de Colombia, de Panamá, de Perú, que fueron señalados, en algunos casos pidieron perdón, admitieron que sí, por alguna razón habían recibido sobornos, y sencillamente han sido cuestionados y están muy bajos? En el caso de Danilo Medina no se nota que Odebrecht haya representado una caída muy significativa de su popularidad y no hay cuestionamiento sobre el presidente de la República. Bueno, en República Dominicana, por lo menos. Lo primero es que yo no estoy de acuerdo que no haya caído la popularidad del presidente. La encuesta lo miden y la última encuesta reveló que el presidente Medina anda por 51%. Pero que 51% es muy alto cuando tú mides a Juan Manuel Santos de Colombia y Juan Manuel Santos creo que no llega al 20%. Pero no es despreciable, sobre todo si tú tomas en cuenta que el presidente se religió con un 62 punto tanto por ciento. O sea que ha caído 11 puntos y eso es algo que tiene que llamarlo a preocupación. Y seguro que está preocupado y que está trabajando. Lo que pasa es que el presidente Medina, su método es hacerlo sin que nadie se entere. Él por eso no se comunica con la ciudadanía a través de la prensa. Él tiene un método muy particular. Y yo estoy seguro que ningún periodista, excepto los que están en nómina del gobierno, ningún periodista aplaude. Porque los periodistas quieren que los presidentes se comuniquen con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Como ocurre en todas partes del mundo. ¿Quién ha dicho que un presidente no habla? En Estados Unidos. No vamos a hablar de Donald Trump, que es un caso patológico, pero vamos a hablar de Obama o de los presidentes anteriores. Tienen programas de radio, se comunican con la ciudadanía, viven comentando los temas. Conceden entrevistas. Pero el presidente Medina absolutamente. Y ha sido exitoso. Y eso tal vez es una estrategia que políticamente le ha dado frutos, pero obviamente no puede pretender el presidente Medina que lo aplaudamos en esa conducta, porque la democracia implica rendir cuentas, y la rendición de cuentas no solamente es de manera indirecta, sino de manera directa ante la ciudadanía. El presidente tuvo éxito también, vamos a hacer una pausa ahora, pero creó una comisión para lo de Punta Catalina, y lo de Punta Catalina nunca ha sido objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En un momento, retornamos con Francisco Álvarez. Francisco Álvarez, las denuncias de corrupción han sido muy notables y los hechos en relación con denuncias de corrupción este año 2017, el asesinato de un abogado vinculado a un tema de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Junior Ramírez, fue un acontecimiento muy significativo. El tema de corrupción vinculado al Consejo Estatal del Azúcar, las tierras del CEA, 2 locutores asesinados dentro de una emisora, la distribución o venta de un barrio completo con toda la gente, los 3 brazos. Eso es significativo. El contrato de la Junta Central Electoral con Indra,
40 millones de dólares, no hay una investigación, hay una disputa sobre si es válido o no, si se usan o no los equipos. Todos estos acontecimientos, igual que por ejemplo los papeles de Panamá, se puso en evidencia de Andino Peña, no ha pasado nada. ¿Por qué es que pese a todas las protestas que hay, a Marcha Verde, a la indignación, como tú señalas, de la ciudadanía, no tenemos resultados? Bueno, porque no hay voluntad política de perseguir la corrupción de manera integral. De hecho, yo sé que hay algunas personas, algunos líderes políticos, porque alguno de ellos me lo ha comentado, que existe una tesis de que si usted quiere pues conducir un gobierno sin sobresaltos, hay que permitir cierta dosis de corrupción. ¿Tú habías oído hablar de esa tesis? Bueno, que sí, es la famosa práctica de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer dejaba que la gente se corrompiera porque eso le daba control sobre los corruptos. Sí. Entonces, ese librito de Joaquín Balaguer... Pero eso no funciona en un sistema democrático y transparente. Sí, no debía funcionar, no, pero en realidad. funciona. Pero no funciona. es ético tampoco. Pero entonces mira, tú pones funcionarios que combatan la corrupción, creas nuevos mecanismos para pagarles que combatan la corrupción, todo eso depende del presupuesto, y el que está en la dirección de ética, el que está en la Contraloría, el que está en la Cámara de Cuentas, el que está en la Procuraduría, el que está en el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, no hace nada. pero recuérdate que Danilo Medina dijo cuando asumió el poder la primera vez, en el 2012, uno de sus primeros discursos, si no el primero, fue que él no iba a tirar piedras hacia atrás. ¿No te Pero no se trata de tirar piedras hacia atrás. No, eso es un tema de borrón y cuenta nueva, No, pero pero lo es que que pasa es que el borrón y cuenta nueva era también de cara al futuro. Pero es que no estamos hablando de la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández. Estamos hablando ahora Estamos hablando de la corrupción en esta administración. Correcto, pero si él perdonó a los de atrás, imagínate a los propios, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la práctica? Que si hay un escándalo, porque se actúa sobre la base de los escándalos, no sobre la base de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, sino sobre la base de los escándalos o de las investigaciones realizadas por periodistas de investigación. Entonces, surge un tema en CORDE y se destituye al director de CORDE. Surge un tema en el CEA, que tú lo mencionaste, y se destituye al director del CEA. Surge un tema en la OPREP y se destituye a Andino Peña, director de la OPREP. Pero se destituye, casi dándole razón el de la ONSA también al escándalo, ¿no? Al de la ONSA. Pero entonces no hay un seguimiento en la investigación penal de esos casos, que se quedan en el aire. Ahora, tú mencionaste algo muy importante, que ha surgido en el 2017 y que no ocurría en años anteriores. La mezcla de la corrupción con crímenes de sangre. Eso comienza a repasar en el pasado, ¿no? No lo vas a encontrar. Era corrupción por un lado o crímenes de sangre que no tenían que ver necesariamente con los hechos de corrupción. Sí, sí. Pero ahora tú mencionaste el caso de Junior Ramírez, donde lo que se alega es que este abogado estaba requiriendo información para demostrar un caso de corrupción. Alegan los del otro lado que era para extorsionarlos, pero eso no tiene nada que ver. Sea eso cierto o no, el tema de la corrupción está ahí, y de que lo asesinaron para evitar que él pudiera delatarlo, está ahí también. Entonces se mezclan, repito, corrupción con hechos de sangre. El CEA, 3 personas murieron por hechos de corrupción con la venta de los terrenos del CEA. Entonces, eso ocurre cuando se deja que la corrupción tenga campo libre. Entonces, obviamente, los corruptos se van empoderando, van protegiendo sus actuaciones y muchas veces llegan a cometer hechos de sangre precisamente para evitar ser descubiertos. Entonces, eso debería llamar seriamente a preocupación a toda la sociedad y sobre todo a quienes nos gobiernan. Y al presidente Medina, de que necesita ser mucho más enérgico, y al Procurador General de la República, que esas investigaciones tienen que terminar. O sea, estoy hablando de CEA, de todas ellas. Tú mencionaste la de Andino Peña. Y la pregunta, ¿y se está investigando? Y tú vas y lo entrevistas al procurador, te va a decir que sí. Bueno, pero nadie se entera de nada.
y el tiempo pasa. Y lo mismo con el caso de Brecht. Después que recuperaron su libertad, los imputados, y se fijó el plazo en la que tiene que terminar la investigación y presentarse la acusación, que por cierto es ahora en febrero. 6 de febrero. 6 de febrero Sí. ya eso estamos hablando a la vuelta de la esquina, Sí. a menos de 2 meses. 2 meses. Y se supone que el Ministerio Público tiene que presentar acusación. Ahora, después que recuperaron la libertad, ¿se ha escuchado algún tema de investigación? Como se escuchaban antes de eso, porque cada persona que era interrogada pasaba por la Procuraduría y todo el mundo se enteraba. No, hay una visita esta semana de Temístocles Montaz pero es al diferente, Ministerio Público. pero es diferente. Es el imputado yendo a llevar evidencia. No es el Ministerio Público buscando evidencia, que es lo que quisiéramos ver, ¿no? Ahora, una altísima expectativa genera la presentación de esta acusación, que va a ser escudriñada por todo el mundo. Pero evidentemente el Ministerio Público no ha avanzado en la investigación. Que uno sepa, tal vez habrán podido encontrar pruebas, uno no sabe dónde, porque no hay información ojalá nos sorprendan de allanamiento, no hay agradablemente. información de interrogatorio, nada ha ocurrido. Por tanto, tú dices, ¿qué es lo que está haciendo el equipo del Ministerio Público? Además, el equipo no fue fortalecido tampoco. Recuérdate, como lo pedía Marcha Verde. Exactamente, que se fortaleciera el equipo, que no había que contratar gente, pero sí disponer que algunas personas del Ministerio Público, como Jenny Berenice, por ejemplo, que pasaran a formar parte de un equipo de fortalecimiento de la acción pública. Porque cuando se quiere, se puede. Nada más hay que ver, por ejemplo, acabamos de ver un caso de corrupción, en el caso del Banco Peravia, que terminó su audiencia preliminar en estos días con un éxito absoluto de parte de Jenny Berenice Reynoso como Ministerio y Público. yo, sí. ya lo he dicho en varias ocasiones, fui testigo porque actué en ese caso como abogado del Banco Central y siempre he comentado con algunos amigos que me sentí a veces muy mal y muy bien al mismo tiempo porque mi trabajo se veía muy reducido. Por lo que estaba haciendo la fiscal Jenny La Berenice. fiscal, después que intervenía, le dejaba muy poco trabajo a los abogados de los querellantes. Entonces, ella prácticamente, porque ella tiene un enorme talento, no solamente en la fase de investigación para preparar los expedientes, sino que ella es una litigante nata, una excelente litigante. Y ese caso lo asumió ella personalmente, igual que el caso de Blas Peralta, donde ella lo asumió personalmente y los resultados también positivos están ahí. Sí. Eso es lo que quisiéramos ver en los casos de corrupción. Del Ministerio Público, del PETCA. Bueno, Laura Guerrero Pelletier prácticamente se ha quedado muda, en relación de que ya no habla, no tiene información, se le pide información. Nosotros como medios de comunicación pedimos información, pero ya uno se cansó de que le dijeran que no hay información disponible. Que se está investigando. El Ministerio Público, yo he visto al procurador interesado en el tema de la violencia de género, que es muy bueno que lo haga. Eso podría hacerlo la Procuraduría a través de un departamento con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación. Fausto, pero me permito interrumpirte ahí, sí, porque tú sabes que yo tenía esa misma opinión que tú. sí. Y defendí en varios sitios, pues que, inclusive en Twitter, que el Procurador General de la República lanzara esa campaña, sobre todo un año, ese es uno de los aspectos más negativos que he tenido este año, donde los feminicidios se han incrementado de una manera escandalosa. Y pues vino una campaña del Ministerio Público y yo comencé a defender esa campaña, hasta que me reuní con expertos del área que me convencieron de que es que zapatero a tu zapato. Ese es uno de los grandes problemas del gobierno, que el Congreso quiere dedicarse a asistencia social, cuando lo que tiene que estar es legislando y fiscalizando. Sí. Que distintas entidades que tienen una función específica quieren hacer otras que no le corresponden. Sí. Entonces, ¿cuál es la función principal del Ministerio Público? La investigación y la persecución penal. Por eso. Entonces, me decían estos expertos en ese tema
las políticas públicas nunca van a ser efectivas de esa manera. De esa manera, Porque, no, y de hecho me voy más atrás, no solamente a la campaña del procurador actual, sino a la del anterior, sí, Francisco Domínguez Brito. en general. ¿Tú te recuerdas que tenía una campaña de él fue juramentando a los hombres? Sí. Un juramento que se escribió para... Y me dicen, eso no es efectivo. Entonces, eso no tiene resultado. Eso es un tema de publicidad, pero el tema es mucho más grave que eso y hay que trabajarlo de manera más profunda por los organismos públicos que tienen competencia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer. Que ya mencionamos. Así es. Hacemos una pausa en este diálogo con Francisco Domínguez. Francisco Álvarez Valdés. Muy honrado. Domínguez Brito. Francisco Álvarez Valdés. En un momento retornamos. ¿Qué podemos decir de la Junta Central Electoral, Francisco Álvarez, y este descubrimiento de una deuda de 13.9 millones de dólares? ¿Cómo eso se ha manejado finalmente ya terminando este año? ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Bueno, en primer lugar, que hay hechos que son inocultables, que no necesitan de un perito, ni de la Cámara de Cuentas, ni de ningún órgano de investigación para establecerlo como ciertos. Que son que esos hechos que el 15 de mayo del 2016, una parte importante de los equipos, sobre todo los escáneres, no funcionaron el día de las elecciones. Eso lo corroboró la OEA con su delegación de observación, UNASUR, UNIORE, Participación Ciudadana, y lo vio todo el país cuando fue a los centros de votación y vio que los equipos no funcionaron. Lo recogió la prensa, eso no necesita investigación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que luego de las elecciones, de ese fracaso con los equipos, esos equipos se almacenaron. Y ese almacenamiento que cuesta un dinero mensual importante. Pagar por la nueva junta dice, ¿y qué hago ahora con estos equipos? Y ordenó a su departamento de informática que hiciera un reporte. Se hizo el reporte y la conclusión fue que no se recomendaba que utilizaran esos equipos en las elecciones del 2020. Mira, yo no soy un técnico en informática. Esa conclusión puede ser cierta o no cierta. Yo no he participado en ella. Ahora yo te puedo dar una conclusión política. Con respecto a los equipos. La Cámara de Cuentas hizo un informe inicial muy favorable, laxo, y ahora dice la Cámara de Cuentas que esos equipos sí se pueden utilizar. Mira, no, la Cámara no dice que se pueden utilizar. Pero la Cámara de Cuentas, vamos a definir lo que acaba de decir, pero lo importante aquí es que políticamente hablando, esos equipos se quemaron. O sea, ¿tú crees que puede haber confianza en llevarlos de nuevo a unas elecciones en el 2020? Nadie va a confiar en esos equipos después de lo que pasó. Claro. Porque ¿ustedes creen que somos los seres humanos nada más que perdemos la credibilidad? También. Los equipos también pierden credibilidad. Y entonces por eso, aunque habían unos planes de alquilar esos equipos en otros países, no se ha podido alquilar a nadie. ¿Por qué? Porque perdieron credibilidad. Entonces, ir a unas elecciones con esos equipos, políticamente hablando, y no estoy hablando técnicamente, es un error. Ahora, ¿qué pasó? La Cámara de Cuentas envió un borrador de su auditoría a la Junta Central donde no se tocaba el tema de los equipos. Y la Junta le pidió que lo incluyera. Y le envió el reporte de sus técnicos. Ya. ¿Qué pasó ahora en estos días? ¿Cómo que se decía en el barrio mío? Eso es cuando tú pones un huevo, ¿no? La Cámara de Cuentas se basó en un informe de su consultora jurídica diciendo que ese informe técnico de la Junta Central no le era oponible a la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas. Y por lo tanto la Cámara de Cuentas devolvió ese informe técnico. Y yo me llevé la mano a la cabeza y dije que no le era oponible. Es un argumento que utilizan los abogados de la defensa. Ya. Pero la Cámara de Cuentas es un órgano investigador. ¿Qué debió hacer la Cámara de Cuentas? Tomar ese reporte, no santificarlo, no decir está bien o está mal, sino verificarlo. Entonces, con sus técnicos, ir a ver con los equipos si ese reporte es correcto o es incorrecto y dar su opinión al respecto. Pero nunca devolver una evidencia, porque eso es una evidencia. Claro. Y decía la Cámara de Cuentas que nadie se puede fabricar
su propia prueba, que quienes los prepararon fueron gente que laboraban en la Junta Central Electoral, que es parte en este conflicto. Bueno, en el caso de Banco Peravia, una de las pruebas más importantes es un informe de la Superintendencia de Bancos. Y hace unos días, cuando se decidió la audiencia preliminar, las decisiones sobre la audiencia preliminar, la jueza acogió el informe, validó de la Superintendencia de Bancos. A pesar de que la Superintendencia de Bancos es querellante en el proceso. Es querellante también. Porque hay libertad de prueba. Son los jueces los que tienen que ponderar si esa prueba puede formar su convicción o no. Digamos que la Cámara de Cuentas en este caso está prejuzgando sin haber estudiado el informe, sin haber verificado su contenido. ¿Y a quién está favoreciendo la Cámara de Cuentas? Obviamente que está perjudicando a la Junta Central Electoral y está beneficiando a Indra. Pero en este caso concreto... Ya le pidió que le pagara los 13.9 millones de dólares. Y puede ser que Indra tenga razón, pero hay que investigar. Pero lo que dice la Cámara de Cuentas, devuelvo este informe porque no me es oponible. Y eso es un absurdo, pero otro absurdo de la Cámara de Cuentas es que dice que, con respecto a los defectos de los equipos, que quien compró, que fue la Junta Central Electoral, no se quejó. En consecuencia se presume que todo está bien. La Cámara de Cuentas está presumiendo que todo está bien y sus equipos están bien porque la Junta no se quejó. Pero la Cámara de Cuentas se mudó con todo su personal fuera de la República Dominicana el 15 de mayo del 2016. Debió de oficio iniciar una investigación sobre esos equipos. Inmediatamente transcurrieron las elecciones, porque la Cámara no tiene que esperar que se le apodere, puede hacerlo de oficio. Así es. Entonces, ¿dónde estaban en Marte los miembros de la Cámara de Cuentas el 15 de mayo del 2016? Esos aspectos de que se presume que todo está bien, eso no me es oponible, me parecen argumentos de abogado de la defensa. Ahora, ¿tú sabes qué pasa, Fausto? En ese caso, pues la verdad se va a imponer, porque los equipos, el cuerpo del delito, o el muerto, como le podría decir cualquiera, está ahí. Y la Junta va a tener que tomar una decisión con respecto a esos equipos. Y cuando la tome de deshacerse vendiéndolo por centavos. No, pero eso es basura tecnológica. Entonces la pregunta sería, ¿y los 40 millones de dólares qué? Ahora, si se investiga profundamente como debe hacerse, tal vez digan, los equipos están perfectos. El problema fue la Junta Central Electoral, que no lo supo manejar, que no entrenó correctamente a su personal, que no lo pudo hacer llegar a tiempo a los centros de votación. Todo eso puede ocurrir. Lo que se necesita es una investigación a fondo. Esa es una irresponsabilidad mayúscula nunca vista en la historia institucional y democrática de República Dominicana. Este país pudo haber caído en una situación de tragedia por razones políticas, con un resultado electoral competitivo, si ese hubiese sido el caso. Que no lo y la única responsable, obviamente, sería la Junta Central Electoral. Pero ahí viene el tema. La gente cree que, o alguna persona puede creer que esto va a quedar libre de responsabilidad para todos. Bueno, parece que hay gente que sí, que se está frotando las manos. Porque mira, aquí tiene que haber uno, dos o ambos responsables. O es la Junta solamente la responsable, o es Indra solamente la responsable, o son ambos. Lo que no puede ocurrir es que nadie sea responsable, porque ese hecho ocurrió. Esos equipos, en más de un 27%, no llegaron a los centros siquiera a los centros de votación, a las mesas de votación. Y los que llegaron, en un 50%, presentaron defectos. Entonces, hay que definir las responsabilidades en este caso. Mi única preocupación en este caso es que tampoco veo al Ministerio Público interesado en proteger el patrimonio público. Es decir, fue un contrato de 40 millones de dólares. Ese contrato evidencia que existe alguna, digamos, algún tipo de manejo, de amarre, de amiguismo, de colindancia entre los contratantes y el suplidor. Entonces, el Ministerio Público debió intervenir. Bueno, de hecho, qué mala suerte tiene la Junta Central Electoral. Si tú repasas la historia de los últimos años y comienza con Datocentro por el año 98, Datocentro, sí. Ahí la Junta Central perdió 18 millones de dólares por un proceso de automatización de las oficialidades de Estado Civil. Que no se completó. Que no se completó. Dejaron de pagarse, era un contrato de 18.7 millones y se pagaron
$600.000 menos. Ya, okay. Pero si tú sigues el caso Somo, si tú eso sigues, fueron $62 millones si tú sigues, que no se completó. Y si tú sigues el caso de la cédula bruta, como le llaman algunos, ¿no? Ajá. Y ahora el caso de los escáneres, la Junta tiene mala suerte con la tecnología, no hay Ya. ninguna duda. Qué mal año, lamentablemente, en ese sentido. Buen año en otro sentido. Señores, muchas gracias a Francisco Álvarez por aceptar esta conversación sobre este año 2017 y muchas gracias a ustedes por la compañía.